Vamos a hablar ahora de un elemento emblemático en la vida de Carl Gustav Jung, que es la torre que construyó en el pueblo de Bollingen. En el año 1900, entre 1922 y 1923, él estuvo interesado en buscar una finca, un lugar, donde pudiera plasmar en la piedra parte de su imaginación, parte de los sueños, de las ideas que le iban surgiendo en ese proceso de la conquista del ser humano a sí mismo, reflejado, en este caso, en su propio proceso personal. Recordemos que estamos en años especialmente significativos en la vida de Jung, ya que su relación con Freud, eh, se ha deteriorado ya irreversiblemente y empieza entonces para él una fase profunda, una fase de verdaderas pruebas en el sentido de reconocerse a sí mismo, de saber cuáles son los objetivos de su vida y de aclarar todos aquellos aspectos que su psique le iba manifestando, los sueños, las imágenes, etc. Encuentra una finca en Bollingen. Bollingen es un pueblo, una zona que en la época en que Jung buscaba su finca para comprarla y hacer su construcción, pues era de bajo precio. Según nos ha informado su nieto, que nos acompañó en la visita, pues tenía precio barato porque era una zona que, bueno, más bien tipo un poco rural, en medio de la naturaleza. Hoy día ya es diferente, ya se han construido muchas casas de descanso lujosas incluso, ya es una zona diferente. Pero en aquella época pues fue fácil comprar ese terreno. Él tenía una idea que era que tenía que estar a orillas del agua, es decir, en relación directa con el agua, que para él representaba tal vez el inconsciente colectivo, representaba tal vez el principio de la vida y tantos otros significados que podríamos pensar que tenía para él. Y a partir de ahí va a diseñar lo que él quiere que sea. Él, aparte de la idea del agua, que era para él tan importante, quería también que estuviera en relación directa con la naturaleza. Él consideraba que la naturaleza, de alguna manera, era la plasmación del rostro de la divinidad. La naturaleza era también la vida una y quería un lugar donde pudiera contemplar permanentemente la naturaleza. Por otro lado, él tenía una fijación muy profunda respecto a la arquitectura, ya que quería que fuera una arquitectura de tipo medieval. Es cierto que su esposa Emma puso un poco de sensatez en este proyecto y le puso unos ciertos límites. Pero la verdad es que la torre no tiene, incluso en la actualidad, no tiene luz eléctrica, no tiene agua corriente. De hecho, hay un pozo casi a la entrada de la edificación, dentro ya de la finca, que tipo bomba, que es de donde él extraía el agua para cocinar, para lavarse, etc. La quiere construir en piedra y aquí él de alguna forma se siente probablemente identificado con esos constructores medievales que tallaban la piedra, que trabajaban la piedra, porque él hace como una especie de analogía entre la piedra trabajada y también el trabajo sobre la personalidad, es decir, el sendero de individuación, que sería ni más ni menos que el ser humano hacia el interior de sí mismo, es decir, a la conquista o al despertar de su propia divinidad interior. Se va a construir en diferentes fases. A partir del año 1923, él empieza a construirla el año en que muere su madre y va a ir ampliándola por periodos de 4 años, hasta la etapa final, que coincide también con el fallecimiento de su esposa.
Como dije antes, serían por periodos de 4 años. Él va a participar activamente en la construcción de este edificio que va a asemejar de alguna forma una de las partes como una especie de torre circular que luego, bueno, va al ir ampliándose, pues ya va a tomar otra forma, otra estructura. Él va a tallar directamente sobre la piedra en la parte exterior y en la parte interior va a tallar diferentes figuras simbólicas que, según su proyecto, serían figuras relacionadas con la alquimia. Él quiere hacer una verdadera narrativa alquímica en la piedra. Hay símbolos que son muy profundos eh, o casi muy crípticos, diríamos. Tiene uno que me llamó especialmente la atención, que es una serpiente devorando un pez. El nieto de Jung, que nos acompañó en la visita y nos iba explicando lo que él sabía, decía que su abuelo había comentado que en ese proceso de la serpiente de devorar el pez, ambos habían muerto. Claro, eso representa para nosotros una incógnita porque el significado es un significado que tiene relación con el pensamiento y las vivencias de Jung. Si bien, si lo separamos, podemos pensar que la serpiente siempre es el símbolo de un conocimiento que es superior al conocimiento intelectual o al conocimiento mental del ser humano. Y el pez puede también hacernos una referencia a la era de Piscis. Quizá, si queremos unir ambos símbolos, podemos decir que cuando termina la era de Piscis, también su conocimiento de alguna manera deja de ser para ir manifestándose las formas de la siguiente era, que sería Acuario. Hay una nota curiosa dentro de la finca, cerca del lago. Voy a hacer, perdón, un inciso para explicar un poco cómo es. Es una finca muy amplia, muy grande, que en la parte, dijéramos, del extremo, limitada ya por el lago, es donde se construyó. Entonces, realmente no es solo un edificio. Tiene una puerta de entrada que da paso a una finca, la finca interior, donde hay un patio, un amplio patio interior. A la derecha está la edificación, a la izquierda hay como una especie de terraza cubierta y al fondo hay una puerta y desde esa puerta se pasa a la zona donde se ven más talladas en la piedra y también a orillas del lago. Es decir, uno puede mojar los pies en el lago porque está ahí mismo. Ahí está la famosa piedra cúbica que en un principio él, que había seleccionado para tallar una piedra específica, cuando los obreros le traen todo el material, las piedras y demás para construir, se da cuenta que no le traen la piedra que él ha pedido, que él ha comprado, le traen otra. Entonces los obreros se ofrecen a cambiársela, pero él no quiere. Dice, por alguna razón el destino me ha traído esta, pues será esta la que trabajo. En el apunte anexo a esta charla van detalladas los dibujos y los textos que están en cada una de las 4 caras. Como dato curioso, puedo decir que el texto ha sido traducido también al español y el nieto nos da amablemente el texto traducido al español. Pues bien, volviendo a la primera entrada, al gran patio que hay a la entrada, a la derecha sería la entrada ya de la construcción. En primer lugar, según uno entra, se va a ver el pozo desde donde él sacaba el agua y al lado, tallado en la pared, la famosa frase, evocado o no, el Dios está presente, en latín, que también, saben ustedes, está en el frontispicio de la casa familiar donde él vivía con su familia en Kuznets. En él, a parte alta de la puerta, una puerta muy alta, arriba tiene grabado el mismo texto. Ese texto
que lo trajo, dijéramos, a nuestro mundo, Erasmo de Rotterdam, él decía que que figuraba en el oráculo de Delfos. De una manera o de otra, cuando Jung quiso ponerlo, para él tenía el significado de que de alguna manera la divinidad lo es todo, lo rodea todo. Tengamos los seres humanos conciencia de ello o no, lo neguemos o lo aceptemos, el Dios está presente. Es decir, lo divino está ahí iluminando toda la naturaleza, todos los aspectos de la vida, como si la vida manifestada fuera realmente el rostro manifestado, valga la redundancia, de esa divinidad absoluta. Pues bien, según se entra, a mano izquierda tenemos una gran sala donde era también la cocina, es como una enorme sala con la cocina donde él se preparaba su propia comida y ahí también hay pinturas y dibujos en las paredes que él hizo en el tiempo que pasaba allí. Llama la atención que las ventanas son ventanas muy estrechas al estilo de los castillos medievales, esas ventanas estrechas desde donde se colocaban los arqueros para defender la fortaleza en el caso de ser atacadas, porque era muy difícil desde el exterior poder acertarlos. De ahí que esa afición hacia la Edad Media que tenía Jung, pues lo va a llevar al diseño de estas ventanas. La sala es muy grande, están aún todavía los muebles de su época, y el nieto nos cuenta diferentes anécdotas de cómo él se sentaba ahí con sus amigos, hablando, y en los ratos en que recibía gente. Por otro lado, también era el lugar donde él se retiraba para seguir investigando en sí mismo, porque realmente el trabajo de Jung es un trabajo sobre sí mismo en primer lugar. El conocerse a sí mismo para él debía representar el mismo significado que representaba para la antigüedad, para el oráculo. Si te conoces a ti mismo, conocerás el universo y los dioses. Quizá él quería comprender al ser humano en el drama de su propia vida, estudiando su vida, estudiando sobre todo ese mundo mítico, ese mundo simbólico. El símbolo sería realmente el lenguaje que nos comunica todo, más allá del tiempo y del espacio, y que sería tan necesario introducir en nuestra vida. Pues bien, la inmensa sala, como digo, tiene una trampilla en el techo que se baja y desde ahí se accede a los pisos superiores. No se pueden visitar, es decir, los está usando la familia. Tengamos en cuenta que la, la torre es usada por los miembros de la familia, es decir, los miembros de la familia se turnan pues para visitarla y para estar allí, a lo mejor semanas de vacaciones y demás. Y entonces, según nos dice, bueno, dice, lo que hay ahí son literas. Pero la parte de abajo sí se puede hacer. También es verdad que no autorizan a hacer fotografías en el interior. Parece ser que ha habido malas experiencias en el pasado y entonces la familia no autoriza. Si bien en el exterior se pueden hacer todas las fotos que se quieran. En ese sentido son muy amables. La torre no está abierta al público, solamente en 2 ocasiones al año con visita privada. Y realmente es una experiencia muy interesante eh, estar en los lugares donde Jung trataba de encontrarse con su yo interior, con su yo superior, y donde realizó esas introyecciones tan interesantes y que tanto nos fascina, que están reflejadas en los libros negros y en el famoso libro rojo. Luego, un poquito a la derecha de la puerta de entrada de esta sala, está el hueco famoso donde él tallaba, donde él incluso tallaba madera o incluso tallaba la piedra y demás. En el exterior, cerca de esa especie de terraza cubierta de la que hablaba en un principio, está un grabado en latín
que es un homenaje que Jung grabó a raíz de la muerte de su esposa. Recordemos que cuando muere su esposa, él de alguna forma pierde el bastión, pierde un poco el faro, porque ella ha estado siempre con él, acompañándole, entendiéndole, incluso supliéndole en ocasiones para dar conferencias cuando él estaba de viaje, cuando él no podía, y que dedicó toda su vida a investigar el Grial y dar conferencias sobre el ánima y el ánimus, también interesada por la astrología, de la misma manera que Jung. La construcción indudablemente es mucho más amplia de lo que puede parecer en un principio. Tiene un espacio bastante considerable, está toda construida en piedra y representaría en las meditaciones de Jung el trabajar sobre la piedra al estilo, como decía antes, de esos canteros medievales sería paralelamente ese trabajo alquímico de trabajar sobre la personalidad, es decir, de trabajar sobre uno mismo, tratando de construir en nosotros también la representación de ese lenguaje simbólico que de alguna manera nos une con el mundo de los dioses. Como decía antes, el tallado que él hizo para su esposa, como un homenaje a ella, como una forma de inmortalizarla también, tiene un pequeño roto la esquina superior derecha que le aconteció a él cuando estaba tallándolo, pues se rompió, que es también como un poco, pues no sé, el símbolo de lo cotidiano, ¿no? Uno casi puede percibir a Jung trabajando sobre ese grabado. Por otro lado, indudablemente también la torre en sí misma nos manifiesta un lenguaje, o sea, la torre en sí es un símbolo de un inmenso trabajo de años, quizá los años más fructíferos de la vida de Jung, donde él se funde el estudio de la alquimia en su relación con el sendero de individuación, es decir, cómo ese proceso alquímico de transmutación de la materia es una analogía paralela a la propia transmutación, superación y evolución del ser humano, trabajando sobre los múltiples aspectos de su realidad, de su personalidad y a la conquista de su yo superior. Pues bien, en los apuntes, en el apunte que pueden descargar, van a tener fotos actuales de la torre, con fotos también de los símbolos tallados. Y lo que queremos con esto es, de alguna forma, reconocer ese sentido trascendente que Jung daba a la psicología, porque para él era muy importante que se contemplara al ser humano en su totalidad, es decir, materia y espíritu, porque si solo se enfocaba uno de los aspectos, el ser humano quedaba incompleto y por lo tanto no podría curarse, no podría llegar a acompañarle a el encuentro de su propia realidad, a la superación de sus problemas, a la aceptación de aquello que quería superar. Pienso que hoy día habría que retomar el encuentro con Jung a niveles no ya privados, particulares, de estudiosos y de investigaciones, que en el mundo son muchos, sino que los terapeutas, los que trabajan tanto la psique como la terapia social, nos encontráramos con valor, con ese sentido trascendente que él quiso dar, porque más allá de la realidad de lo que tenemos que vivir, no olvidemos que para él la neurosis era una forma de aviso del alma para decir algo tienes que revisar en ti mismo. Él lo enfocaba maravillosamente más desde el punto de vista de la normalidad que de la patología, porque creía, o por lo menos casi nos da a entender, que esos avisos patológicos, pseudopatológicos, eran realmente avisos de nuestro yo superior
para que revisáramos algo en nuestra vida, algo que teníamos que ganar, algo que teníamos que superar, algo que teníamos que conquistar. Y eso es lo que a día de hoy la torre en Bollingen nos está diciendo cuando la vemos, cuando la visitamos, cuando tocamos sus piedras. Y de alguna forma también está transmitiéndonos ese mensaje de que, evocado o no, el Dios está presente.